Hoy quiero abrir el estudio de Biblia con una pregunta. ¿Qué conocimiento más importante para nosotros? Para vivir necesitamos conocimiento. Dentro de ese conocimiento, ¿qué es lo que necesitamos más para nosotros? Otra palabra es que qué conocimiento puede impactar, influir más para nuestra vida. Creo que depende de la situación de cada uno de ustedes, puede variar esa respuesta. Persona que está enferma necesita conocimiento sobre salud. Los estudiantes, quizás su carrera profesional, su área, comerciante igual su negocio, área de su negocio. Pero incluyendo todos estos, hay conocimiento más importante que todo lo que mencioné ahora. Esto es sobre Jesucristo. Conocer quién es Cristo. ¿Por qué? Jesús es persona que dividió la historia antes y después. No solo historia, sino Jesús divide nuestra vida antes de conocer, después de conocer a Él. Así Él dividió, impactó y dividió mi vida. No solamente mi vida, sino está transformando, cambiando muchas personas y está transformando una transformación importante en mi vida y vida de personas que siguen a Él. Igual manera, de muchos paradigmas o conceptos fueron cambiados por Jesús. Por ejemplo, la cruz era símbolo de maldición, pero en Jesús ese símbolo fue transformado, símbolo de noble amor y sacrificio, y concepto de liderazgo, y etcétera, etcétera. Hay muchas definiciones, Jesús cambió todos. Sin embargo, hoy para nosotros, los cristianos, cuando pregunta sobre Jesús, mucho no sabemos. En Venezuela, cuando le pregunto a la gente quién es Jesucristo, le dice, bueno, hijo de Virgen María o hijo de Dios y Cristo, pero no sabe su origen de Jesús, desde cuándo existe. Antes de nacer de vientre de madre, ¿dónde estaba Jesús? ¿Qué era Jesús? Si hay personas que piensan Jesús empezó a existir desde que nació vientre de la madre, de vientre de Virgen María, y ese Jesús que usted conoce no puede ser Dios, puede ser un hombre, pero Dios nunca. Por eso hoy quiero invitar a estudiar junto con ustedes un versículo donde sale Lucas capítulo 20, versículo 41-44. Son 4 versículos. Es parte de lo que nosotros meditamos, tiempo con Dios, tiempo QT, el domingo pasado, domingo 13. Lo importante nosotros, antes de creer en Jesucristo, más importante es conocer a Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque nuestro conocimiento no es tan basado de palabra, de verdad. Y entonces nuestra fe puede estar errada. Además, si conocemos sobre Jesús realmente, entonces termina creyéndolo a Él, conoceremos a Jesús. Hoy vemos qué es lo que David entendió sobre Jesús, qué es lo que él confesó sobre Jesús. Y Jesucristo lo toma esa palabra, confesión de David, rey David, y nos explica a nosotros. Vamos a leer primero ese texto, leemos una sola voz y junto el versículo 41 al 44. Leemos. Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David?
Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Voy a explicar qué contexto Jesús habló esto. Mismo capítulo 20, versículo 19-20, principal de sacerdote y escribas envía unos espías. Y ese espía, su misión es cómo tentar a Jesús, buscar aquel elemento para acusar contra Jesús. Entonces ellos hacen pregunta difícil. ¿Es lícito de pagar tributo a César o no? Jesús contesta una respuesta increíblemente sabiduría de Dios. Desde luego, versículo 27, saduceo, que no creen la resurrección, envía a su gente y hace preguntas difíciles. Porque Jesús estaba enseñando sobre la resurrección y saduceo, de sacerdotes, no creían resurrección. Entonces ellos usando esa enseñanza de ley de Moisés, se llama ley del levirato, crean una situación. Dice que uno de nosotros son 7 hermanos, uno se casó con mujer, murió sin tener hijo, y segundo hermano unió con esa mujer, así sucesivamente, nadie tuvo hijo, murieron 7. Tú dices que hay resurrección, entonces, esa mujer va a ser mujer de quién de entre 7 hermanos. Y Jesús toma esa pregunta, comienza a explicar qué es vida después de la resurrección, qué es vida del reino de Dios. Y escuchando todo esa respuesta de Jesús, todos quedaron maravillados y nadie atrevió a preguntar más a Jesucristo. Eso le dice versículo 40, dicen, no osaron preguntarle nada más. O sea, nadie podía preguntar, tentar más a Jesús. En ese momento, Jesús toma esa palabra de versículo 41 sobre Salmo de Rey David. Jesús le pregunta, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? ¿Cómo ustedes dicen que Cristo es hijo de David? Ahora, ¿por qué Jesús pregunta sobre Cristo, Mesías, a ellos? Porque el problema de ellos es que no saben realmente qué es Mesías, respecto que es Jesucristo. La gente que vinieron a tentar a Jesús, la gente que conocían más supuestamente Antiguo Testamento, líderes de religión judío, y debería conocer más, pero ellos estaban cometiendo ese error. ¿Por qué? Porque no conocían qué es Mesías y qué es Cristo. Eso es lo que nos advierte a nosotros. Igual, si nosotros no conocemos bien sobre Jesucristo, podemos cometer nosotros mismo error. O sea, nuestra fe puede ser errada. El corto versículo 4 que vamos a estudiar, y exhorto, yo último estudio, predica el domingo, estoy haciendo el libro Lucas que estamos meditando en tiempo QT. Quiero exhortar una vez más personas que están haciendo QT, quien no hace tan regularmente, les animo que hagan, es muy importante. Versículo 41, cuando Jesús hace esa pregunta, ¿cómo dicen ustedes Cristo es hijo de David? Esa pregunta Jesús empieza a hacer ver relación de rey David y Mesías. Todos sabían que Mesías viene descendencia de rey David, familia de rey David. Eso está profetizado en Antiguo Testamento, todos sabíamos, pero ellos tenían un grandes malentendimiento sobre Cristo, porque ellos estaban esperando un Mesías político,
un Mesías que viniera a liberar naciones judías que estaba colonializado imperio romano. Y Mesías que estaba esperando era un Mesías libertador. Mire, ese error, igual nosotros, mucha gente hoy piensa a Jesucristo como una varita mágica. Cuando yo necesito algo, orar en nombre de Él, a ver si me concede esa oración y mi necesidad. Hoy vemos aprender ese Mesías, o sea, propia palabra de Jesucristo, usando esa confesión del rey David, enseñando quién es Él en sí mismo. El versículo 42 y 43 hablan de Salmo 110. David hace confesión, esa cita que hizo Jesús ahí. Eso es exactamente Salmo 110, capítulo Salmo 110, versículo 1. Y ese Salmo 110 es un salmo que habla más claro sobre Mesías. Y por eso ese salmo fue más citado, salmo más citado en todo Nuevo Testamento. Vamos a ver junto a eso 42, 43 y aprender sobre 3 puntos de Jesucristo, 3 puntos de Cristo. Quiero que todos ustedes con ese aprendizaje que puede basar esa fe firme, fe correcta y también ese conocimiento que le dé gozo y la fuerza de nuestra vida cristiana. Primero, más importante, Jesús está enseñando, Jesús es Dios. Jesús es Dios. El versículo 42, Jesús dijo, David dijo, el Señor a mi Señor. ¿Sabe qué eso? David, confesión de David, dijo el Señor a mi Señor. Quiero invitarle Salmo 110, versículo 1. Leemos juntos. Ahí está. Leemos. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mire, ese justamente versículo fueron citados 11 veces en el Nuevo Testamento. Aquí, Rey David dicen que el Señor, ese Señor, el Salmo dice Jehová, hebreo. Jehová es hebreo, Yahvé, está hablando Padre Celestial. Ahora, segundo, a mi Señor, lo que es hebreo está Adonai. Nuestra iglesia, nombre de Dios, Adonai. El griego le dice Kyrios. Eso David está llamando Mesías que va a venir, de su descendiente que va a venir. Él está llamando Adonai. Es mi Señor y mi Dios. Que podemos de traducir palabra de hoy. A través de esa palabra, Jesús está enseñando a nosotros su origen. La verdad, muy importante a nosotros conocer el origen de Jesús. Porque aquel tiempo, los líderes judíos, fariseos, sacerdotes, escribas, ellos conocían que Mesías venía descendiente del rey David, pero ellos jamás entendieron que ese Mesías era Dios que vino con cuerpo, usando cuerpo humano. Por eso Jesús estaba diciendo esa pregunta 41, ¿cómo ustedes dicen que Cristo es hijo de David? Mire, y luego, versículo 44, dicen, si así ustedes creen que Jesús es, y usted cree que Jesús es Mesías, es hijo de David, entonces, ¿cómo David puede? Versículo 44, vemos versículo 44, capítulo 20. Le dice David, pues, ese
44, dice, David pues le llama al Señor como entonces su hijo. Mire, lo que quiere decir, si la verdad Cristo es descendiente del rey David, entonces ¿cómo David puede llamar ese su descendiente mi Señor, mi Dios? Y Jesús, haciendo esa explicación, empieza a abrir mente de esas gentes que estaba ahí. Fíjate, el David y nacimiento de Jesús hay diferencia de 1000 años. Y un descendiente que nació después de él, como rey David llama mi Señor, lo que quiere decir que ese Mesías que está hablando, confesión de David, está diciendo, este Mesías no es hombre. Otra palabra, sí es hombre, pero es Dios. Origen de Jesús no es lo que empezó a existir después que nació por vientre de Virgen María, sino mucho antes de María, naciera de María como hombres, y era mucho antes del rey David, 1000 años antes de Virgen María, propio David, mucho antes existía ese Mesías. Ahora, entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Desde cuándo existe Jesús? ¿Cuál es el origen de Jesús? Y vamos a buscar alguna cita bíblica. Hoy voy a citar varias citas bíblicas para que ustedes conozcan, puede llegar a esa respuesta y conocer exactamente qué es Jesús. O sea, ¿Jesús es Dios o no? Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, y luego vemos versículo 14. Ahí está, leemos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, hay 14, explican, vamos a colocar versículo 1 al 3, ahí en pantalla. Ahí habla ese verbo en el principio era verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo, apóstol Juan nos explica, versículo 14, ese verbo es unigénito de Dios, unigénito del Padre. ¿Quién es? Jesucristo. Ese verbo es Jesucristo. Quiere decir, en el principio Jesucristo existía y Jesucristo era con Dios y ese Jesucristo era Dios. Eso es de lo que está explicando a través del libro Juan sobre Jesucristo a nosotros. Lo que quiere decir Jesús, Mesías, existe en el principio, antes de creación, es un trino Dios. En otro libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17, también Jesús le dice, yo soy el primero y el último. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, también dice, Jesús le dijo, yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, o sea, Jesús habló diciendo, yo soy primero. Aquí el primero, lo que está diciendo Jesús, es en el principio. Hay su existencia en el principio con Dios. Final, Apocalipsis último, capítulo 22, versículo 13. Vamos a leer juntos. Famoso versículo. El alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Así, último capítulo del Nuevo Testamento, la Biblia, Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, principio y el fin, el primero y el último. ¿Qué quiere decir eso? Biblia dice,
Jesús existe en el principio, Él es trino de Dios y existe mucho antes de nacer del vientre de Virgen María. Y por eso Rey David confesó: Jesús es mi Señor, mi Dios. Ahora, si nosotros entendemos esto, Jesús es Dios, entonces ya no es problema para nosotros creer sus milagros. Porque mucha gente hoy, difícil cuesta creer milagros que Jesús hizo, que parece la Biblia. Dice que, ¿cómo posible que pueda hacer ese milagro? Porque ellos ven Jesús es hombre, Jesús es humano. Hay una discusión de entre dos muchachas estudiantes que yo creo que anteriormente le dije, pero voy a volver a decirle. Hay dos muchachas estudiantes, uno creyente, otro no. Entonces, lo que no es creyente le dijo: mira, ¿cómo posible Jesús puede caminar encima de agua? Entonces, muchacha creyente le dijo: entonces tu lógica es que Dios tiene que ahogarse agua, tiene que morir ahogándolo. ¿Eso está correcto para ti? ¿Qué diferencia hay? Discusión de dos muchachas. Uno ve a Jesús hombre, imposible caminar sobre agua. Pero cuando otro ve, entienden, Jesús es el Dios. Entonces, ¿cuál es el problema caminar sobre agua? Eso es lo que nos da mucha diferencia hoy. Realmente nosotros conocemos quién es Jesucristo, realmente creemos en Jesucristo. Entonces, ese milagro, ese poder de Jesús, poder como Dios, no es nada para creer. Sería bueno hacerle pregunta a nosotros, realmente, ¿qué es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es? Fíjate el Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Según la Biblia dicen, respondió Dios a Moisés, o sea, momento de Dios llama a Moisés para enviar a Egipto, para producir salvación, o sea, éxodo del pueblo judío que estaba en esclavitud de Egipto. Ese momento Moisés le pregunta: ok, Señor, ¿qué yo le diría? ¿Puedo decir a mi paisano qué tipo, o sea, sobre Dios? Entonces Dios dijo que dile: yo soy el que soy. Ahí está, vamos a leerlo. Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ahí Dios dice: yo soy el que soy. ¿Sabe lo que quiere decir? Es yo soy el que soy. Dios está diciendo que yo soy, que existo yo mismo. Existencia, origen de Dios, existe por sí solos, muy diferente que nosotros. Nosotros fuimos creados por el Señor, todo. Pero Dios existe por sí solo, propiamente. Jesús es Dios, trino Dios, existe por sí solo. El otro, yo soy el que soy, significa es Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente. ¿Sabe esa palabra? Después que yo soy, usted puede colocar cualquier cosa. Dios es, yo soy omnipotente, yo soy omnisciente, yo soy sanador, yo soy victoria. Cada uno que tenga esa fe puede colocarle allí: Dios será así porque Dios es todopoderoso. Yo soy el que soy. Y así Jesús dicen sobre de él a través de esa confesión. La verdad, nosotros debemos temer a él. Debemos temer a Dios, respetar, pero hoy por hoy la gente vive sin ese temor, lamentablemente. No teme a Dios. Por eso nosotros necesitamos conocer
de quién es Jesús a través de la Biblia. Jesús hoy, por la confesión de Rey David, explica a sí mismo, Él es Dios de Creador que existió en el principio, y Jesús quiere que nosotros no olvidar, conocer quién es Él. Es el primer punto, lo más importante, conocimiento para vivir este mundo nosotros. Para con ese conocimiento cumplir misión, con ese conocimiento nosotros vivir diariamente. El segundo, Jesús está enseñando a nosotros, Jesús es mediador, intercesor y consolador para nosotros. Vemos Lucas capítulo 20, versículo 42, Jesús le dice, siéntate a mi diestra. O sea, Rey David, dicen, Dios Padre Celestial le dijo a Jesucristo, siéntate a mi diestra. Lo que quiere decir que Jesús se sentó al lado, diestra a la derecha de Dios. Mire, Marcos capítulo 16, versículo 19, dicen así, el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y cita bíblica, todo lo que estoy hablando, sería bueno ponerle pantallas, ¿no? Ahí Jesús, y hablando de Marco, después que resurrección habló y luego fue recibido, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Lo que está diciendo aquí Lucas y Marco ratificas. Ya lo que sentar diestra a la derecha de Dios es Dios, pero ya a ese punto hablamos primero. Entonces, ahora quiero tocar, ¿qué hace el Dios, Jesús a la diestra de Dios? Sentar a la derecha de Dios. ¿Qué está haciendo Jesús? Romanos capítulo 8, versículo 34. Vamos a leer juntos. Romanos capítulo 8. Leemos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué dice Jesús ahí? Él está intercediendo por nosotros, o sea, Él está orando por nosotros, intercesor. También vemos el primer libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, vemos qué hace Jesús. Leemos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo el rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Que es lo que dice el primer libro de Timoteo, capítulo 2, versículos 5, 6. Jesús es mediador, único, solo, un solo mediador. O sea, entre Dios y a nosotros, hombre, hay un solo mediador, es Jesucristo. Lo que quiere decir que nosotros no necesitamos otro mediador. Aquí mucho en Venezuela, al mediador piensa del apóstol Pedro, piensa Virgen María, piensa sacerdotes o padres, o piensa pastor de la iglesia cristiana. Pero nadie, ninguno de estos es realmente mediador. Mediador entre Dios a nosotros es solo Jesucristo, el único mediador. Hebreo capítulo 8, versículo 1, también dice así. Vamos a leerlo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos.
Fíjate, ahí Hebreo también nos enseña de que Jesús es sumo sacerdote. Sumo sacerdote es uno solo. Y Él lo que hace, o sea, por Jesús, que nosotros podemos ir directo a Dios. Lo que dio testimonio de hermana Mari hoy, sumo sacerdote, lo que hacía función Antiguo Testamento, intermediación de pueblo a Dios. Pero Jesucristo convirtió sumo sacerdote eternamente, lo que quiere decir es que Jesús es único intermediario entre Dios y nosotros. Nosotros no necesitamos ninguna otra persona, no necesitamos confesar a través de un sacerdote confesión. No necesitamos buscar otra persona, ni pastor, ninguno, sino con nombre de Jesús podemos ir directamente al Señor. No sé si ahora anima orar por nombre de Jesús. Ahora provoca esa provocación de orar, es que la oración, es que nosotros por eso hacemos nombre de Jesús. Mire, Juan libro 14, versículo 13, dicen así: por todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es el propio palabra de Jesús. Así que, hermanos, nosotros podemos llegar directamente a Dios por mediante de Jesucristo. Es una bendición enorme, un privilegio. El último, tercer punto, Jesús quien venció la muerte, quien conquistó el pecado. Aquí Lucas capítulo 20, versículo 43, dicen: hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí, cuando decía tus enemigos, entonces fariseos, los líderes de religión, pensaron que es imperio romano o aquella obstáculo la cual que impide independencia, recobrar libertad de su nación judío. Pero Jesús aquí explican de tus enemigos es lo que significa es Satanás y diablos. Lo que venida de Mesías es para resolver realmente el problema fundamental del hombre. ¿Cuál es nuestro problema fundamental? ¿Qué es lo que tenemos problema mayor y temor mayor? Es el pecado y la muerte. Jesús vino para resolver estos. Fíjate, por eso, cuando nosotros estudiamos Génesis capítulo 3:15, cuando primero hombre y mujer, Adán y Eva, pecan, viola el mandamiento de Dios, comen ese fruto del libro de la ciencia, bien y del mal, Dios viene buscando a ellos y comienza a hablar. Y ese momento Dios habla de último, habla Adán, Eva, luego habla esa serpiente y Satanás. Y 3:15, ahí está. Vamos a leer a ver. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahí Dios hablan entre tu simienta, es simienta de Satanás, serpiente, Satanás, y luego le dice la simiente suya, y simiente suya es simiente de mujer, entre ti y la mujer. Dice, Dios dijo que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simienta y la simienta de suya, simienta de mujer. Mire, cuando aquí habla la simiente suya, es singular, no es plural, porque todos los hombres que nacieron en historia, y nosotros incluyendo los que van a nacer, todos somos simiente de hombre, no de mujer. Único hombre que nació sin esa relación biológica de padre biológico es Jesucristo. Jesucristo fue concebido por Espíritu Santo.
Y Dios está diciendo aquí, la simiente suya, o sea, Jesús, y ese Jesús herirá a la cabeza de serpiente, o sea, la arma mortal de Satanás, diablo, de pecado y de muerte, Jesús va a desarmarlo. Y eso es lo que Jesús resolvió. Y Jesús está diciendo, yo soy quien venció la muerte, yo soy quien venció los pecados. Por eso nosotros creemos con ese conocimiento, lo que hizo Jesús en la cruz. Con ese conocimiento creemos estos, no hay que temer más la muerte. El contrario, no temor, sino un gozo, una alegría que podemos vivir de superando toda esa preocupación y temor. Sabe, día a día todos tenemos problemas y ese problema a veces nos distrae, nos hace olvidar. Por eso siempre es bueno recordar quién es Jesús, qué es lo que hizo y quién es Jesucristo. Y ese conocimiento nos van a dar una alegría, las fuerzas. Hoy muchos cristianos no tienen poder. Muchos cristianos no tenemos ese gozo. Es porque hemos olvidado quién es Jesucristo. Hoy lo que aprendimos es el libro Salmos de Rey David 110. Jesús nos explica, primero, Él es Jesús es Dios. El segundo, Jesús es nuestro mediador único, intercede por nosotros y es nuestro consolador. El tercero es Jesús que nos perdonó nuestro pecado, que nos dio victoria de nuestra muerte. Viviremos para siempre. Nosotros, y esa bendición, ese privilegio que hay en Jesucristo, si entendemos esa magnitud, nosotros, mire, ahí adentro que nos van a brotar esa alegría, gozo, la cual este mundo nunca nos van a dar. Y tampoco ninguno de este mundo nos van a aguantar esa alegría, gozo que pueden hacer de adentro. Quiero que vivamos con ese conocimiento y día a día alabando a nuestro Señor. Por eso, Tesalonicenses, primer libro, capítulo 5, 16, decía, siempre estad alegre. Y esa es la razón por qué podemos nosotros siempre estar alegres. Dios le bendiga a todos.